Hola, bienvenidos. Hoy 27 de diciembre de 2022 estoy aquí una vez más. En este caso para hablarles de uno de los principios fundamentales de la cosmovisión andina que se vuelve muy oportuno sostener en este momento, siempre, pero en este momento sobre todo, en este aquí y ahora, que es el Anya. Anya sería algo así como el concepto de la verdad personal. El Anya está asociado a que cada persona, cada ser, cada individuo o cada manifestación del ser tiene su propia mirada sobre lo que existe, sobre lo que es, tiene su percepción individual. Y eso, contrariamente a ser una limitante desde un nivel más amplio de conciencia, por no decir elevado, uno de los principios fundamentales de la cosmovisión andina es que todo se expresa en dualidad. Y con el tiempo logré comprender que de cierta forma la dualidad en términos concretos no existe, sino que tiene que haber una percepción dual, que es muy humana. Los humanos tenemos una percepción dual porque, como lo veo yo, está asociada a la existencia de los dos hemisferios, ¿no? Entonces es parte de la programación de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que tiene que ver con esta separación. Es una virtual separación que justamente tiene que ver con cómo funcionamos, ¿no? Pero nuestra programación biológica, de alguna manera podríamos decir, que funciona en dualidad. Y desde ese lugar muchas veces van a escuchar a personas que están en el tema de conciencia hablando de la necesidad, entre comillas, de trascender la dualidad. Y en el mundo andino eso está asociado también a lo que llamamos niveles de conciencia, que ya la dualidad lo interpreta de manera lineal, una pirámide, que lo que está más abajo es más bajo de lo que está más arriba. Pero lo interesante de la cosmovisión andina y el gran aporte que hizo en mi vida fue permitirme comprender que esos niveles, trascendiendo un poco la dualidad, no son simplemente que uno es más bajo y que otro es más alto, o sea que uno es mejor que el otro. Son todas las asociaciones que surgen en nuestro sistema de comprensión cada vez que nos enfrentamos a una idea o a lo que sea, ¿no? Siempre automáticamente nuestra biología activa un proceso de comprensión dual. Y está bueno no entrar en conflicto con eso, sino todo lo contrario, aceptarlo como parte de nuestra naturaleza y a partir de ahí integrar, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo se integran y del negro y el blanco surge el gris. Por eso los que me conocen hace más tiempo entenderán el programa del hombre gris, la escuela del hombre gris. Es el hombre que integra la comprensión polar, que es natural, que no es requerido estar en conflicto con ella, sino aceptarla y amarla, porque a través de esas dos polaridades comprendemos todo el arco de posibilidades. Esa es la magia de la dualidad. Y lo interesante es que cuando vas de uno al otro, transitas por ese eje central, lo que en Oriente se llama el camino del medio y lo que en mi vida apareció como Mindo. Por eso es Mindo Art, ¿no? Tiene que ver con el surgimiento de términos que trascienden un poco la dualidad para no asociarse emocionalmente con cosas que ya tenemos incorporadas. Entonces aparecen creativamente palabras nuevas. Y en mi vida apareció Mindo como eso, ¿no? Como el camino del medio, de lo sencillo. Y a partir de ahí, cuando me abrí a la cosmovisión andina y recibí y sigo recibiendo la guía y el asesoramiento de muchas personas,
sobre todo de mi familia Quero, y también la gran enseñanza del gran Nico, ¿no? El Nico Paucar, que esto lo tiene muy claro, ¿no? En el mundo andino, a diferencia de cómo se ve, por ejemplo, en Medio Oriente, o en Oriente, mejor dicho, la tradición védica, la existencia de los chakras, se habla del sistema de Nyawin Kuna. Nyawi es ojo y Kuna es plural, los ojos, ¿no? Y se genera una convergencia, porque ese sistema de 7 ojos, de 7 Nyawis, es interesante como lo ven los queros, porque hacer 7 ojos está implícito el concepto que son 7 formas de percibir la realidad. Y cada manera de percibir la realidad tiene que ver con uno de esos ojos que están en sentido humano alineados de tierra a cielo, cielo, tierra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Nyawin Kuna. Entonces cada ojo está en la altura que está por un tema biológico y ninguno es superior al otro. Todos son necesarios e indispensables y todos funcionan al unísono, al mismo tiempo. Entonces, volviendo a lo que decía antes, los niveles vibratorios más bajos están asociados a los chakras más bajos o a los Nyawis más bajos. Los Nyawin Kuna, el corazón, Sonko Nyawi es el centro, por eso se habla de estar en el centro, porque es la integración de todos los Nyawin Kuna. Por eso van a escuchar los queros que dicen a corazón abierto, puro corazón, porque en el Sonko están equilibradas las energías de los Nyawis superiores y los Nyawis inferiores. Es el punto de equilibrio natural. Entonces nosotros asociamos el amor, y claro, es amor, es pasión, es espiritualidad, son todas las características de los 7 chakras o de los 7 Nyawis integrados en el corazón. Entonces el corazón es el que trasciende la comprensión dual. Por eso van a escuchar muchos que dicen que el camino más largo es bajar de la mente al corazón, o que tienen la mente, por ejemplo, en los genitales, para no ser grosero, ¿no? Entonces el corazón, en términos físicos, biológicos, fíjense, ¿no? Es el que genera el campo electromagnético más grande del cuerpo. Es el generador más poderoso a nivel energético que tiene el cuerpo. Y más allá que ahora la ciencia permite comprobar cosas que simplemente se sabían o se conectaba con esa información desde otro lado, es maravilloso poder ver las coincidencias. Entonces, los niveles de conciencia, en vez de ser una escalera donde el que está más abajo es inferior, malo, le hace malo, y el superior es el mejor, el más elevado, no es así. Cada Nyawi está asociado con una frecuencia vibratoria como notas musicales, ¿no? Es una frecuencia. Entonces, todas las frecuencias, todas las notas musicales son indispensables, son maravillosas, son expresiones de esa frecuencia que somos. Y así cada Nyawi es indispensable para percibir y conectar con determinados aspectos de la realidad. No podemos ni sacar ni agregar ninguno, ¿no? Todos están porque son indispensables y son nuestra forma de conectar con todo lo que nos rodea, el adentro y el afuera. Y desde ese lugar, justamente, volviendo al motivo que dio origen a esta pequeña charla, es el concepto del Sonko Nyawi. Sonko Nyawi, como les digo, es el corazón, y en el Sonko Nyawi es donde se integran las 7 miradas. Y cada una de esas 7 miradas son convergentes cuando uno está en armonía, y son divergentes cuando uno está peleado con algunos aspectos de nosotros mismos. Por eso decimos, estamos viviendo en relación de conflicto con algunas partes nuestras. Entonces, el sistema biológico, la antena biológica, ya nos funciona y está concebida de manera tal que tenemos clara conciencia desde la cosmovisión andina que hay 7 maneras
distintas de ver, para decirlo en forma metafórica, y que somos 7 miradas. Entonces, al ser 7 miradas, que tiene que ver con los 7 colores del arco iris, el Quichi, ¿no? Hay como una coherencia que se empieza a ver en todo. Y desde ese lugar, como nosotros somos 7 miradas, podemos entender naturalmente el concepto que les decía al principio de la charla, del principio llamado Anya. Anya es que cada uno tiene su mirada de las cosas, ¿no? Esos 7 Niawis son todos únicos, diferentes, indispensables, irrepetibles. O sea, cada persona, y eso trasciende el género humano, por eso digo persona, cada persona tiene, por su funcionamiento de base, por este avatar, por este ser biológico que somos, 7 maneras de percibir las cosas. Entonces, al cada persona tener 7 formas, podemos acercarnos a esta idea de que hay 7 percepciones distintas o 7 maneras de interactuar. Entonces, si en nosotros hay 7 maneras de interactuar, nadie es idéntico al otro. Entonces, cada persona, cada ser tiene su propia mirada, su propia percepción, su propia emocionalidad, su propia historia. Y ese es el concepto de Anya. Anya sería la verdad. Cada uno, cada cual tiene su verdad. Y todas esas verdades son únicas, indispensables e irrepetibles. Sería algo así. Anya, verdad personal. Yo tengo mi Anya. Cada uno tiene su Anya. Pero lo maravilloso es que así como, por ejemplo, el chakra o el Niawi del tercer ojo o el corona no podría existir sin el otro, mi Anya no tendría sentido sin la existencia del Anya de cada una de las personas que están existentes. Y eso es lo maravilloso, porque se comprende que el ser, el espíritu, el gran espíritu, se condensa, se manifiesta, se encarna en cada uno de nosotros para tener, entre otras cosas, su propia Anya. Entonces, esa verdad personal, que es el concepto de Anya, se enriquece de la sumatoria de cada una de las Anyas, porque es el ser, a través de cada ser, observándose y experimentándose a sí mismo, ¿no? Entonces, mi Anya más tu Anya más todas las Anyas es igual a la gran Anya, o el gran Anya, o la gran verdad, hasta las que son aparentemente irreconciliables, opuestas. Y ese es un concepto que trasciende la dualidad y trasciende la cultura y trasciende lo que durante siglos hemos vivido, ¿no? La oposición, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es valioso y lo que no, premio y castigo, ¿no? Placer, dolor. Esos son conceptos que rigen culturalmente la especie humana. Y el Anya nos permite trascender eso, donde una persona que está, por ejemplo, a favor de las vacunas, tiene su Anya, y uno que está en contra de las vacunas tiene su propia Anya. Nos han enseñado que hay una verdad que prevalece y hay que demostrar cuál de las dos es. Y en el mundo andino es no. El Anya de los que les gustan las vacunas están a favor, y los que están en contra son igualmente válidos, igualmente poderosos, y se enriquecen de la existencia uno del otro. Y de hecho se definen, porque esa comprensión dual se define a sí misma por oposición, ¿no? Entonces es un concepto, el del Anya, como muchos que habitan en la cosmovisión andina, como vamos a decir filosofía, que nos invitan a integrar, nos invitan a comprender al otro como otro yo. Entonces el concepto de que somos uno, del cual reniegan muchos eruditos, es cuando toma sentido, porque somos el ser encarnado en diferentes individualidades conscientes que vienen a expresar su propia experiencia
todos indispensables, únicos e irrepetibles, igual de valiosos, hasta los más endemoniados y hasta los más santos. Es el ser experimentándose a sí mismo, más allá del juicio y de lo que nuestra mente y nuestra emocionalidad tenga que decir sobre ello. Entonces, desde ese lugar los invito a que valoren y sostengan su verdad, su anya personal, y se permitan escuchar y aprender a enriquecerse del anya de los demás, porque eso es lo que hace grande al ser. Un abrazo grande, Tupananchiscama, y que tengan un feliz fin de ciclo. Abrazo grande para todos.